Bienvenidos a la sesión 2 de la Cátedra Universitaria Jorge Eliezer Gaitán, la normalización del crimen versus la estigmatización del criminal. El día de hoy nos acompaña el profesor Alejo Vargas, licenciado en Trabajo Social, magíster en Política Social y doctor en Ciencia Política. A continuación podemos ver su ponencia. Algunos elementos del tema de seguridad. Voy a compartir pantalla para presentarles aquí unas transparencias rápidamente que tienen que ver con el tema y que nos pueden ayudar en ese sentido. ¿Están viendo la transparencia? Sí, profe, se ve perfecto. Bueno. Esto, digamos que es parte de algunas reflexiones hechas en varios textos míos del pasado, de cómo entender el concepto de seguridad. Y entonces lo que quiero empezar señalando es que la seguridad es algo que podemos decir que es inherente a la existencia humana. Es decir, la seguridad es algo que acompaña a los seres humanos a lo largo de la historia. Algunos autores, como un colega francés, Alain Jox, que es un estudioso del tema, y muchos otros, dicen que la historia de la humanidad puede leerse como una historia orientada a dar respuestas a la seguridad, tanto de manera individual como de manera colectiva. Es decir, los seres humanos, desde que empezaron a organizarse en pequeñas comunidades, ese tema de seguridad apareció como una prioridad, ya sea primero frente a riesgos de la naturaleza, de inundaciones, de otros seres vivos, animales, etcétera, o de otras personas. Entonces, podemos decir que la seguridad la podemos entender como la capacidad de responder a situaciones que puedan poner en peligro la vida y la integridad, tanto en el presente como en el futuro. Por eso decíamos que a lo largo de la historia, la idea de seguridad tendió a responderse ya fuera de manera individual o de manera colectiva. Y cuando hablamos de manera colectiva, tenemos que decir que en la medida en que emerge en la historia esa organización social y política que se expresa, que se manifiesta en los llamados Estados-nación, hubo una tendencia que fue a concentrarse de manera exclusiva la idea de seguridad en los estados. Es decir, la seguridad de los estados empieza a volverse como una denominación predominante bajo esa expresión que fue muy común en el siglo pasado, desde el siglo XIX, pero el siglo pasado, que fue la de seguridad nacional. Es decir, que la prioridad era cómo darle seguridad a ese Estado-nación, a sus instituciones y demás. Ahora, toda sociedad obviamente requiere un orden para que la convivencia entre sus miembros pueda desarrollarse. Y en una sociedad democrática, la idea es que ese orden sea un orden democrático, es decir, un orden consensuado, no un orden autoritariamente impuesto, pero ese orden democrático, por supuesto, también requiere algunos niveles de seguridad. Ahora bien, la seguridad siempre está en función de lo que se concibe como amenazas. ¿Y qué podemos entender por amenazas? Aquellos aspectos
personas, situaciones que pueden potencialmente hacerme daño a mí como individuo o a mi grupo social, y que en esa medida yo los percibo como algo que puede ser de preocupación. Ahora bien, esa amenaza, sin embargo, es algo que está en proporción o en función a la vulnerabilidad. O sea, qué tan vulnerable soy yo. Quizás un ejemplo, porque ahí entra a jugar un papel muy importante, también algo que en estos reflexiones sobre seguridad es muy importante, y es lo que se conoce como la percepción de la seguridad o de la amenaza. Un ejemplo que podríamos señalar: yo puedo vivir en el mismo barrio con otro colega, con otra persona, y en ese barrio a veces hay algunas dificultades porque hay grupos de jóvenes un poco adolescentes quizás, o qué sé yo, un poco dados a hacer rumbas, a hacer a veces bastantes ruidos, etcétera. Y dentro de eso a veces se mezclan también algunos que buscan hacer algún daño. Entonces, por ejemplo, a mi colega que vive en el mismo barrio, en una ocasión, hace 15 días, salió a una comida, llegó después de la medianoche a su casa en el barrio, y allí tuvo un incidente que no pasó a mayores, pero que aparentemente intentaban hacerle un hecho de violencia que podía haberle afectado su seguridad en términos de perder algunos bienes, etc. Ese hecho que le pasó a este vecino en este barrio, inmediatamente es posible que le genere a él la percepción de que su barrio, que es el mismo barrio mío, pues es un barrio inseguro. Yo nunca he tenido ningún incidente dentro del mismo barrio. He salido varias veces a comidas, a reuniones, llego a la misma hora en que señalo el hecho con mi colega, y no, nunca he tenido ninguna circunstancia. Entonces, normalmente lo que yo tengo como percepción de mi barrio es que es un barrio seguro. Ese pequeño ejemplo, muy de la cotidianidad, nos puede ayudar a entender ese tema que tiene que ver con percepciones de amenazas. Es decir, en el caso de mi colega, porque tuvo un incidente que fue real, en el cual pudo haber sido afectado en su seguridad, él inmediatamente construye en su imaginario la idea de que él está en un barrio que puede ser considerado peligroso. Yo, por el contrario, que vivo en el mismo barrio, como nunca he tenido ningún incidente, pues obviamente yo tengo una percepción distinta. Yo considero que el barrio es un barrio relativamente seguro, tranquilo, que sí, que hay algunos jóvenes que a ratos hacen bulla, a ratos generan algunas situaciones molestas, digámoslo así, pero no pasa de ahí. Ahora bien, igualmente
para relacionar eso con vulnerabilidad. Es muy probable, siguiendo con el ejemplo, que si mi colega llega en otra ocasión de una reunión, pero ya no llega solo, sino que llega acompañado con un vecino y con un hermano, con quien fue, pues allí la posibilidad de que pueda ser afectado por eventualmente un pequeño grupo de jóvenes o de adultos que hacen en ocasiones hechos de violencia en el barrio, pues se minimice. ¿Por qué? Porque ya él no está solo, sino que en este caso está acompañado con el vecino y con el hermano, simplemente por una coincidencia, no porque, digamos, deliberadamente fue que buscó estas personas para que estuvieran con él. Pero allí entonces podemos decir que en relación con la primera circunstancia en la cual se intentó hacérsele un hecho atentatorio contra su seguridad, en esta segunda ocasión, pues ya estaba menos vulnerable. ¿Por qué? Porque estaba acompañado de estas dos personas. Entonces ya quienes iban a tratar de hacerle algún daño, pues evidentemente veían que ya no era una persona, sino tres, y entonces ya el tema se volvía complicado. Entonces, en esta segunda situación podemos decir que mi colega, en esta caricatura que estamos haciendo, estaba menos vulnerable. Es eso incluso lo que lleva a algo que seguramente ustedes han escuchado cuando se habla de que hay personas que tienen esquemas de seguridad, que son en general una o dos personas que acompañan a esa persona que supuestamente tiene eso. ¿Qué es lo que hacen esas una o dos personas? Es disminuir la vulnerabilidad, porque en la medida en que ellos van con esa persona, ya por casos especiales, de repente incluso con otros elementos de protección, pues la posibilidad de que pueda ser afectado por un hecho de inseguridad, pues disminuye mucho. Entonces, resumiendo, lo importante cuando se habla de seguridad es que siempre la seguridad está en función de amenazas de distinto tipo. Eso es válido tanto para las personas como, por ejemplo, para los países. Igualmente, un país puede creer que está en una situación de inseguridad si tiene un país vecino, que puede ser un país un poco con una tradición guerrerista o de peleador, etcétera, etcétera. Y entonces ese país, pues obviamente siente que puede tener un problema de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo ese país? O bien refuerza su capacidad de defensa militar o se liga con otros países vecinos para tratar de que tengan, digamos, algo similar a lo que habíamos hablado en la caricatura del colega, compañía, y en esa medida puedan responder mejor a potenciales amenazas. Entonces, siempre la seguridad está en función de amenazas, pero las amenazas evidentemente no son solamente de personas o de países. También, por eso lo mencioné, pueden ser de la naturaleza. Por ejemplo, cuando uno piensa en lo que todos los años sucede en el Caribe, donde vamos a tener la temporada que se conoce como de huracanes, en todo el Caribe insular y continental, eso es algo que se produce todos los años. Y por eso países como Cuba, como Dominicana, como Haití, como Puerto Rico, como Islas Vírgenes, etcétera, etcétera, hasta países del Caribe continental,
pensemos en Honduras, Guatemala, etcétera. Ahí, ¿cuál es la amenaza? Un fenómeno de la naturaleza, que es ese tema de los huracanes. Ahora, el tema aquí es que como esta es una situación recurrente, un país que se tome en serio, pues simplemente se prepara. En eso, por ejemplo, hay que decir que Cuba es un país que es ejemplar en eso. Cuba tiene un sistema de respuesta a ese tema de huracanes que es bastante reconocido. Ahora, ¿que puede evitar los huracanes? No, no, porque eso está fuera de nuestro control, por lo menos por ahora. Desde el punto de vista, puede que en algún momento, con el desarrollo del conocimiento, etcétera, se pueda dar. Pero hoy día no. Pero lo que sí pueden hacer, y es lo que hacen, es el caso de los cubanos, como eso no se puede evitar, ¿qué es lo que ellos van a proteger en principio? Lo más importante, que son las vidas humanas. Probablemente entonces daños sobre edificios, sobre cultivos, etcétera, es mucho más difícil, pero sí para las personas. Entonces tienen diseñados unos sistemas de alerta de tal manera que una vez que se acercan estos huracanes, que como sabemos estos sí se les hace un seguimiento a través de todos los sistemas tecnológicos que hoy día se disponen, entonces logran que la población se concentre en determinados refugios, en determinados sitios, y por lo menos la pérdida de vidas humanas se minimiza al máximo. Otros países que no tienen eso por su propia situación, por ejemplo Haití, que sabemos Haití es un país con unas grandes dificultades de consolidación institucional, etcétera. Entonces allí esa época de huracanes también produce en ocasiones unos daños tremendos, no solo en términos de propiedad y demás, sino también en términos de vidas humanas. Entonces, eso para decir, pero también podemos hablar eso de las inundaciones, de muchos otros fenómenos de la naturaleza. Entonces, cuando estamos hablando de seguridad, no es simplemente lo que me pueda afectar a mí de parte de otras personas, sino también de la naturaleza que también nos puede producir daño. Entonces, la seguridad siempre está pensada y en función de lo que se consideran amenazas y, por supuesto, es proporcional a qué tan vulnerable soy yo. Un último comentario ahí. También ese tema de amenazas hay que mirarlo con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque en ocasiones las amenazas pueden ser construidas desde el punto de vista de ideologías. Por ejemplo, lo que vivimos en el pasado gobierno colombiano, ¿cuál fue el principal, entre comillas, enemigo de Colombia? Era Venezuela. Y del lado de allá, algo similar. ¿Cuál era el principal enemigo de Venezuela? Colombia. Especialmente para las fuerzas militares de uno y otro país. Pero obviamente allí, cualquiera que analice el tema de manera desapasionada, sabe que lo que había era también un gran componente ideológico, porque en realidad ni un país ni el otro estaban dispuestos a agredirse o a hacerse daño. Sin embargo, tanto las Fuerzas Armadas venezolanas como las colombianas, su principal preocupación de seguridad exterior o de defensa nacional era el país vecino, pero en buena medida, insisto, por un tema de orden ideológico, porque se concebía que esos eran enemigos, que porque estaban bajo la influencia de X doctrina política, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de amenazas también hay que tener en cuenta eso, que en ocasiones esas amenazas son construidas
y que pueden ser más determinadas por factores de orden ideológico o incluso por factores mentirosos. Incluso en toda la literatura sobre seguridad se muestra cómo ha habido casos en la historia reciente, incluso hay unas películas que se han hecho sobre eso que son muy interesantes, como por ejemplo en ocasiones se ha llevado incluso a situaciones de enfrentamientos militares entre países, lo que llamaríamos guerras, construidas sobre la idea de que se aparentan amenazas. Entonces, si bien siempre la seguridad está en función de las amenazas, ese tema hay que tomarlo con cuidado, hay que tomarlo con, digámoslo así, con un cierto caso de filtros, digámoslo así. Ahora bien, la seguridad total en una sociedad, en un grupo humano, lo que podríamos llamar el riesgo cero, es decir, no hay ninguna posibilidad de que nos pase nada a nadie, eso no es realista, porque eso significaría casi que estuviéramos hablando de sociedades de seres muertos, porque mientras haya seres vivos de todo tipo, siempre hay cualquier factor de riesgo que potencialmente puede hacerle daño o a las personas o al conjunto de la sociedad. Esto fue un tema que se discutió mucho en la literatura y en las reflexiones, especialmente a comienzos de este siglo XXI, y muy particularmente cuando se produjeron los famosos atentados terroristas de Washington y New York, sobre los cuales se especuló siempre mucho, etcétera, etcétera, para señalar que evidentemente, porque si uno mira ya en detalle lo que pasó, por ejemplo, con el caso de los aviones, las Torres Gemelas, o el otro que dio contra el Pentágono, uno ve que lo que hubo allí fue una muestra de cómo a partir de elementos de la vida cotidiana se podían construir o convertir en armas con mucha capacidad de daño. La mayoría de estos 3 aviones, fueron realmente 4, que fueron secuestrados, lo fueron con cosas muy elementales, prácticamente cuchillos de cocina, de los que se usan incluso para la comida diaria de las personas. Es decir, una cosa cotidiana, como es un cuchillo que se puede usar para la comida, llevó a que se pudiera secuestrar un avión que es también un vehículo de transporte normal para movilizar personas o carga de un sitio a otro, y al chocarlo directamente contra un determinado objetivo, convertían eso que era de la vida cotidiana en un factor de daño muy grande. Eso nos reforzaba esta idea. Es decir, siempre hay la potencialidad de que se pueda tener un evento que afecte la seguridad o individual o colectiva. Por eso siempre es necesario tener en cuenta los temas de seguridad, pero obviamente sin caer en obsesiones, porque eso fue también incluso lo que se dio mucho para este periodo. Y aquí en parte tuvimos un poquito de eso cuando el discurso de la seguridad democrática nos atravesaba. Es decir, uno no puede tampoco obsesionarse con el tema de la seguridad. Por eso es muy importante siempre tener claro eso de que la seguridad total, el riesgo cero, eso no es realista. Por eso señalo al final en ese recuadro que la seguridad hay que verla es como parte de un proceso social. Digamos, los seres humanos deben acostumbrarse a que viven con un cierto nivel de riesgo, pero que su propia forma de organizarse como comunidad política, pues le va a permitir minimizar ese riesgo
en lo posible controlarlo sin que nunca sea total. Siempre hay posibilidades de que eso pueda afectarlo. Y esto es muy importante porque, en primer lugar, no cae en una posición ingenua de que estaríamos en una especie de paraíso terrenal, pero tampoco cae en la otra posición obsesiva de que la seguridad es una cosa que nos atraviesa a todas horas y por todas partes. Ahora bien. Disculpe la interrupción, es para que vaya cerrando la idea, por favor, es que quedan 5 minutos, qué pena. Sí, justamente, ya voy cerrando para decirles en esta resumen que organicé aquí muy rápidamente. En general podemos hablar de 3 tipos de seguridad a nivel, digamos, del Estado y de la sociedad. En primer lugar, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no importa, la seguridad nacional, que ya dijimos es la seguridad que tiene como referencia las instituciones del Estado o el Estado y sus instituciones. Eso en cualquier sociedad es la tarea fundamental de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que en general están compuestas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada o la Marina. Esas instituciones tienen y deben tener como prioridad esa seguridad nacional. Obviamente, alguien preguntará y dirá, pero en Colombia no pasa así porque aquí están metidos en otro. Sí, en Colombia históricamente, desafortunadamente, el tema fue mucho más enredado. Esperemos que progresivamente podamos tener una situación particularmente cercana a lo que sería ese deber ser. Segundo, la seguridad pública, que es esos elementos en los cuales la sociedad es afectada por expresiones criminales. Pensemos, que creo es parte de lo que ustedes se ocupan, la criminalidad organizada, derivada de fenómenos como el narcotráfico, el tráfico de otras rentas ilegales, y eso puede afectar al conjunto de la sociedad. Esa es una tarea específica de la policía, que hay que decir que la policía, y ese también es interesante, esa distinción no es similar a las Fuerzas Armadas, aunque en el caso nuestro, la Constitución las agrupa en eso que llamamos fuerza pública. Ahora, esa policía para esos temas de seguridad pública puede tener el apoyo eventual de las Fuerzas Armadas. Y en tercer lugar tenemos la seguridad ciudadana, que es la que coloca el énfasis en la convivencia ciudadana y que es, por ejemplo, la prioridad a la que este gobierno que está empezando pareciera apuntar del presidente Petro, a que la seguridad ciudadana sea la prioridad y que con doctrinas como la de seguridad humana y otras sean las que orienten el actuar especialmente de la policía. Entonces, la seguridad ciudadana es fundamentalmente una tarea de la policía, pero que siempre requiere, y es muy importante, el apoyo de la comunidad. Porque si fuera solamente la policía, sería muy difícil que eso se lograra. Pero estas 3 dimensiones es interesante tenerlas, así sea en esta panorámica, claras, de que son dimensiones de seguridad que tienen distintos referentes y que tienen distintos objetos de preocupación y que, por supuesto, corresponden también a distintas instituciones de lo que en Colombia llamamos fuerza pública. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por la atención en estas cápsulas, digámoslo así, muy rápidas, muy breves del tema de seguridad. Y bueno, de repente en otro momento podemos hablar de algún otro tema si me lo piden y si yo sé, para contribuir. Les agradezco muchísimo a la profe y a todas y todos los asistentes del curso esta oportunidad de compartir con ustedes. Muy amables.
A continuación, nos permitimos presentarles a nuestro segundo ponente, Jefferson José Cruz Medina, politólogo, especialista en análisis de políticas públicas y máster en políticas públicas. No, nada, rápidamente, buenas tardes a todos, noches ya. Jefferson Cruz, yo soy politólogo también de la Nacho, eh, pues también con un par de posgrados ahí de las Nacho y de otras universidades. Rápidamente yo les voy a contar cómo un poco materializar más todos esos conceptos que dijo el profe Alejo y cómo los vinculamos realmente con seguridad ciudadana y con convivencia. Entonces, como yo sé que ya son las 8:11 de la noche, no me va a demorar mucho. Entonces, un poco la idea es que materialicemos estos conceptos en términos de cómo funciona realmente la implementación de la seguridad en el Estado colombiano y cómo la relacionan con la convivencia ciudadana. Entonces, para que tengamos un marco como conceptual de cómo entender esto, siempre toda la intervención que se hace en materia del Estado y en materia, digamos, de la policía, cómo funcionan las fuerzas militares y cómo funciona la fuerza policial, porque son, digamos, conceptos totalmente diferentes, parten de instrumentos de planeación. Entonces son instrumentos que guían o que orientan la intervención de lo que estamos haciendo, al menos desde la parte formal. Entonces tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, que es como todo el componente de paz, justicia e instituciones sólidas. Luego tenemos lo que sería para la administración anterior, para este saliente gobierno de Iván Duque, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que es el que define los lineamientos hacia dónde nos vamos a enfocar. Y este gobierno hizo un instrumento, bueno, dos instrumentos que definen un poco cómo entender la seguridad y la convivencia, que es la política marco de seguridad y convivencia ciudadana y la política de defensa y seguridad. Entonces, la política de seguridad y convivencia ciudadana la vamos a enfocar siempre hacia la parte policial y la política de defensa y seguridad hacia las fuerzas militares. Entonces, lo que son Armada de Colombia, Ejército de Colombia, lo que es la Fuerza Aérea y demás, que están enfocados es a la defensa y a la seguridad, mientras que la seguridad y la convivencia están enfocadas a la Policía Nacional. Por eso, digamos, la intervención anterior siempre nos centramos mucho en la Policía Nacional. Y a partir de ahí, de esos dos instrumentos, lo que hacen las diferentes entidades del orden territorial, como las alcaldías locales, entonces la Alcaldía de Bogotá, la Alcaldía de Cali o las gobernaciones, van a implementar sus planes distritales de desarrollo y a lo que se llama Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es lo que va a fijar un poco hacia dónde me muevo yo en términos de seguridad. Pero ¿por qué es importante que ustedes conozcan estos instrumentos? Porque hay una gran contradicción, ¿sí?, entre lo que es los lineamientos nacionales y lo que se implementa a nivel territorial. Porque el profe Alejo Vargas decía, oiga, pilas, que la seguridad es un concepto que está relacionado con una ideología. Es decir, no es un concepto, digamos, abstracto, no es que yo siempre digo seguridad y me refiero a un arma, sino que la seguridad siempre está enfocada como en términos de hacia qué le quiero brindar yo seguridad. Si le quiero brindar seguridad a el edificio del banco, ¿sí? O si le quiero brindar seguridad al ciudadano de a pie, o si le quiero brindar seguridad al ser humano que implica, digamos, o que construye la sociedad. Por eso ustedes escuchan hablar de seguridad ciudadana y seguridad humana, es decir, hacia dónde me estoy enfocando yo. Sin embargo, la política nacional lo que nos está haciendo es, en estos dos instrumentos, tener un enfoque, digamos, muy restrictivo frente a lo que implica la seguridad y la defensa en el territorio. Entonces, ¿por qué es restrictivo? Porque van a partir de entender que los problemas de seguridad son amenazas, pero no amenazas, como lo decía otra vez el profe Alejo, de que es una construcción social, sino de que son amenazas en función del enemigo interno o del enemigo externo en el caso de Venezuela. Entonces, entender las amenazas implica que yo entiendo a la otra parte, digámoslo así, si yo estoy en una confrontación, como un enemigo, ¿sí? No como una oportunidad, digamos, de tener intereses, sino es un enemigo al cual yo tengo que acabar. ¿Eso qué implica? Que toda la fuerza militar de la Armada de Colombia, digamos, de lo que significa el ejército, digamos, va a estar enfocado en función de un enemigo. Por eso la construcción del enemigo interno, ¿sí?, es tanto el ELN como la ciudadanía de a pie, como los manifestantes. Entonces,
¿Qué es lo que está proponiendo acá este Ministerio de Defensa? Y es, oiga, hay un círculo virtuoso entre seguridad, legalidad, emprendimiento y equidad. ¿En términos de qué? De que la legalidad es, oiga, usted ciñase a la ley, ¿sí? No puede hacer nada más de que está en la ley, pero adicionalmente voy a aumentar las penas, ¿sí? Que ustedes lo van a ver seguramente más adelante, cuál es esa relación. Y es, yo le doy seguridad a la gente porque aumento las penas de ciertos delitos, pero también le doy seguridad a la gente porque le doy la posibilidad de que emprenda, digamos, en lo que se conocía como eh, la economía naranja, perdón, como lo que se conocía como economía naranja, y es cómo usted va a tener la posibilidad de emprender, digamos, de lo que es esa economía supremamente informal, y cómo pues usted puede tener la posibilidad de garantizar la propiedad privada, por ejemplo, ¿sí? Cómo garantizar los derechos de autor, cómo realmente pues la cultura, digamos, se vuelve un eje fundamental, se mercantiliza, por supuesto, y lo que implica es que yo me siento, yo tengo seguridad en la medida que puedo salir a vender a la calle X producto. Pero al mismo tiempo, yo genero esa idea falsa de equidad en términos de que todos tienen las mismas posibilidades de trabajo, cuando eso no es, digamos, realmente cierto. Entonces, lo que implica esta política de defensa es cómo nosotros realmente estamos promoviendo y potencializando intereses nacionales, que es realmente yo bloqueo Venezuela, ¿sí? ¿Cómo garantizo soberanía? Entonces, ¿cómo yo me voy allá a San Andrés y Providencia a decir, ay, sí, aquí estoy, pero me demoró 5 años en un plan de un año con unos costos de 600 millones de pesos en una casa, que fue lo último que salió? Y cómo realmente, pues, logro garantizar realmente esa propiedad privada en términos de una política de emprendimiento naranja que pues realmente no funcionó para nada. El segundo instrumento que nosotros tenemos que manejar acá, que ya no es directamente desde la parte de defensa, es la parte del marco de convivencia y seguridad ciudadana. Entonces, como les decía, lo que hace a nivel nacional es ustedes fuerzas militares por un lado y ustedes fuerzas policiales por el otro. ¿Qué sucede? Que la policía está muy impregnada del componente militar. Por eso la discusión hoy en día es cómo yo saco a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa a lo que sería el Ministerio de la Paz y la Seguridad Ciudadana. Es decir, le doy un componente más civil que no un componente militar y de garrote. Entonces, ese plan, digamos que tiene muchos lineamientos de cómo entender la seguridad y la convivencia, pero particularmente se centra en que la seguridad, en que la convivencia ciudadana es que no pase absolutamente nada. Entonces, es como pórtese usted bien, y no hay, digamos, la convivencia es que no haya inseguridad. Entonces, por eso tiene un componente de prevención del delito, ¿sí? O prevención del crimen, en términos de cuide sus objetos personales, no de papaya, ¿sí? O autorregúlese, que es en términos de, oye, si se va a tomar algo los viernes, pues bájele el volumen o este tipo de cosas, digamos, de la autorregulación que realmente termina siendo algo negativo en un contexto, digamos, más cultural, y un componente de corresponsabilidad. Entonces, usted no está únicamente solo como comunidad, sino que trabaje con las otras comunidades y con la policía para prevenir los delitos que ocurren. Un componente que me parece muy importante que ustedes conozcan de cómo entender la seguridad y la convivencia es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es el Código de Policía. Ese código de policía que nosotros siempre conocemos es en términos de que de no se cuele en las estaciones de Transmilenio, por ejemplo, en Bogotá, ¿sí? O si usted le voy a, no sé, si no recoge los excrementos de su perro, pues le voy a poner un comparendo. Entonces, ¿qué están haciendo, digamos, a partir del código de policía? Es cómo se centra la regulación del comportamiento que debería ser, digamos, armónico, pacífico, en términos de que hay un policía detrás mío diciéndome, oiga, no haga eso porque si no le meto una multa que vale 1 millón de pesos y le toca irse a hacer un curso y eso es un desastre porque termina uno registrado en la página web de que tiene una medida correctiva, entonces no le dan trabajo. Bueno, entonces es un componente, digamos, de que el código de policía, en vez de ser un instrumento que promueva la regulación, digamos, pacífica de la sociedad, lo que termina siendo es
ser un instrumento de control hacia la gente a partir de su difusión, a partir de garantizar un cobro hacia las personas que cometen una multa y a partir, digamos, de centrarse en la construcción de obras, principalmente de cemento, que permitan la materialización del código. Tiene otros instrumentos u otros lineamientos que me parecieron importantes, y es en tema de cómo considerar la legalidad y los valores democráticos desde un eje muy conservador, diciendo la familia es el eje fundamental de la sociedad, por lo cual la familia tiene que garantizar que sus hijos tengan unas conductas sociales intachables, ¿sí? Por eso trabajamos desde familias fuertes y desde entornos seguros escolares. Entonces, es como yo con la policía me voy al colegio y eso es supremamente nocivo, se hacen unas cosas que se llaman planes mochila. Entonces, los planes mochila es van y se meten al colegio y empiezan a esculcar a los chicos dentro del colegio. Entonces eso es completamente, es casi que ilegal, porque a uno le meten la mano en la maleta, le hacen sacar todo. Bueno, es una cosa terrible y pues que realmente a los chicos quedan absolutamente traumados. Entonces empiezan a implementar acción con daño con la población. Trabajamos el tema de entornos. Digamos que lo que hace la policía es entender la seguridad desde que su espacio se vea bonito. Entonces, el parque que está así absolutamente destruido, donde supuestamente hay gente vendiendo todo tipo de sustancias, o donde está el ñero haciendo no sé qué cosa, que ese es el lenguaje que ellos utilizan, ¿no? Aquí estoy caricaturizando, cómo yo lo vuelvo bonito. Entonces, como yo lo pinto, como yo le pongo luces, como yo le genero nuevas, digamos, árboles al espacio, de forma que yo me sienta seguro porque estoy en un espacio ameno para yo poderme desenvolver. Que eso tiene muchas dificultades realmente desde la parte operativa, porque empieza a discriminar, perdón, la gente que realmente convive en los espacios, digamos, de los parques. Entonces, pasa un ejemplo aquí en Bogotá, que es el tema del Parkway. El Parkway es una zona cerca a la Universidad Nacional, ¿sí? Donde la inseguridad o lo que refleja la policía y los vecinos es que allá están esos malandros, allá hay mucho ruido, entonces yo quiero que mi parque se vea bonito, yo quiero que mi parque, yo pueda sacar mi perro de no sé cuántos millones de pesos para poderlo pasear, y empieza a sentirse, digamos, una disputa en términos de que lo que se entiende por el espacio público, digamos, para unos es seguro, pero para los otros es un espacio de apropiación cultural. Entonces, la policía se centra mucho en que la convivencia está centrada en que los parques sean bonitos. Tenemos una participación cívica, que aquí es importante el concepto de cívico, porque, digamos, disminuyen todo lo que es la expresión social a lo que es civilizado, ¿sí? A lo que es cívico, a lo que es organizado. Entonces, yo solo trabajo con la Junta de Acción Comunal porque ellos sí son civilizados, pero no voy a trabajar con los chicos, digamos, de las barras bravas porque esos manes no son civilizados, no son ciudadanía, ¿sí? O, digamos, no trabajan con la población LGBTI. Digamos que eso suele pasar muchísimo, porque segregan, digamos, todo tipo de población o se trabaja solo con la población que me hace caso, como son, por ejemplo, los adultos mayores, ¿sí? Hay un tema de vigilancia y control en términos de garantizar todo lo que son inspección, vigilancia y control, que está relacionado más que todo con orden público, con cumplimiento de ciertas normas desde el espacio público y algo muy importante que es cómo la convivencia se garantiza a partir de aumentar el pie de fuerza. Entonces, esto ya nos ha dicho internacionalmente en estudios que no necesariamente más policías me van a generar a mí más seguridad, ¿sí? Lo importante porque no se centra en la eficiencia del recurso, en mejorar, digamos, los planes de trabajo con los que se mueve la policía, sino que realmente se centra es más policías, pues más seguridad tenemos. Ahora, esto tiene una serie de efectos absolutamente negativos, que es siempre, digamos, pueden pasar dos cosas. Uno, eh, una dificultad, como lo presentaban en los compañeros en el anterior video, y es todos los problemas que tienen que ver con por ejemplo, el, el control, digamos, de la protesta social. Pues pasa de que la policía, el SMAT y el ejército terminan haciendo cosas negativas hacia la población. Entonces, hay algo malo, digamos, alrededor de estas fuerzas militares, por un lado. Pero por el otro lado, pasa de que se le exige mucho a la policía, ¿sí? Pero no se dota realmente
de capacidades para hacerlo. Entonces, la policía per se no es mala, ¿sí? Lo malo realmente es el enfoque de la policía y la baja, digamos, planeación y caracterización, digamos, de herramientas e instrumentos que ellos tienen que hacer para su actuar. Eso que se refleja, por ejemplo, en que las cifras de la confianza a nivel de Colombia en la policía implica que solo el 64%, perdón, solo el 31% tienen una aprobación frente a su actividad. El 64% están diciendo, estos manos no están haciendo nada. Hay una desaprobación frente a las actividades policiales. Ahora, ¿qué es importante acá que nosotros identifiquemos? Y es que estos conceptos de seguridad, así como lo están enfocando desde el nivel nacional, como les decía en la anterior administración, implica que garantizar la seguridad implica que yo trabajo sobre delitos. Cuando yo vendo delitos, ¿sí? Yo digo como, no, aumentó el hurto, aumentaron los homicidios, mire que están escopolaminando a la gente en los bares, no salga, esos ñeros de o mamertos de las protestas, en fin, se genera un miedo en la sociedad, ¿sí? Y ese miedo implica que yo socialmente o quiero que a los que están cometiendo esos delitos tengan un castigo, ¿sí? Y ese castigo automáticamente en Colombia o en la política criminal se va a traducir en el uso de la cárcel. Entonces, es un círculo en el cual la sensación de inseguridad, ¿sí? Que nos están vendiendo, pues implica automáticamente que haya más cárcel. Por eso muchos de los políticos dicen como, no, vamos a atacar los problemas de inseguridad aumentando las penas en tales y tales delitos. Lo que se debe pensar realmente es en cambiar ese enfoque, es decir, no necesitamos más cárceles necesariamente, sino que hay que empezar a implementar otro tipo de programas, digamos, que entiendan algo alternativo, si se quiere, o que entiendan, digamos, no lo punitivo, sino que empiecen a trabajar desde enfoques, por ejemplo, restaurativos, frente a entender el conflicto social con un contexto, digamos, económico que hay alrededor. Sin embargo, no todos, como les decía, no toda la política de seguridad nacional se va a centrar en lo que dice el nivel nacional. Entonces hay esa contradicción porque si bien el nivel nacional está diciendo un enfoque de trabajo, hay instrumentos públicos más territoriales que quieren intentar al menos dar un cambio en lo que es la política de defensa y de seguridad. Es decir, no me alejo completamente, pero sí tengo unos elementos propios que, por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar es el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bogotá. Entonces, aquí no se está centrando únicamente en la legalidad, en el emprendimiento, en la defensa nacional, sino que tenemos un componente de prevención ciudadana, ¿sí? Digamos, de prevención del delito y convivencia ciudadana, de acceso a la justicia y de control del delito. Entonces, hay tres ejes de trabajo que cambian un poco la visión que les decía del gobierno nacional, pero que de todas formas terminan siendo en muchas cosas contradictorias, ¿no? Entre sí. Entonces, trabajamos desde la prevención desde la convivencia ciudadana, enfocado en prevención más hacia poblaciones específicas, entonces prevención de delitos en niños, prevención de violencias en mujeres o atención de poblaciones vulnerables como son personas en habitabilidad en calle o, digamos, otro tipo de población vulnerable que hay a nivel Bogotá. Está el tema de participación ciudadana, que implica todo lo que es la construcción de lo que se llaman redes cuidadanas en materia de Bogotá y trabajar por un modelo de policía de vecindario, es decir, avanzar del modelo de policía comunitario a un modelo, digamos, a nivel vecinal. Y por supuesto, trabajar en temas de prevención de conductas ciudadanas contra esa la convivencia, que es nuevamente meta el código de policía ahí por el medio y diga como, oiga, no consuma eh, ninguna sustancia psicoactiva, ningún alcohol en la vía pública o en general, porque pues generalmente lo hacen es en todo lado, o el tema del porte de datos. Está un componente de control del delito, ¿sí? Que ya, digamos, está mucho más relacionado con el tema nacional, que tiene que ver con inteligencia e investigación criminal, con dotación y equipamientos para las personas, más motos, más CAIs,
etcétera. Como, bueno, ellos manejan un tema del Centro de Cómputo, Comunicaciones, Comando y Control, que es el C4 a nivel Bogotá, que es el sitio así donde uno ve las noticias, donde están todas las cámaras. Eh, y un tercer componente, que es el de acceso a la justicia, que para mí es, digamos, yo trabajo mucho más esos temas, es un poco como lo que más le aporta realmente a la convivencia y a la seguridad en términos, pues, generales, porque estamos trabajando de garantizar derechos realmente de acceso a la justicia que no lleven a la gente que cometa un delito, pero que trasciendan el tema de la prevención. Entonces aquí trabajamos todo lo que son barreras de acceso a la justicia, todo lo que tiene que ver con mediación, conciliación en equidad, métodos de resolución de conflictos, justicias propias, entre otros. El tema de justicia, digamos, para jóvenes particularmente, y pues aquí el tema del modelo de Casa Libertad para Bogotá. Entonces, sin embargo, no es perfecto el modelo de Bogotá. Es un modelo que tiene muchas dificultades, que es contradictorio en sí mismo, porque pues sale un día, por ejemplo, las figuras administrativas, alcaldes o secretarios, diciendo como, no, es que la policía es el colmo, la policía no me hace caso, yo no soy el comandante, ellos hacen lo que quieren. Pero al día siguiente salen con la chaqueta de la policía, diciendo como la policía es lo mejor, la policía yo estoy con ellos, y pues realmente genera contradicciones a la hora de la intervención pública. Pero ¿qué pasa también? Y es que hay una, pues, digamos, percepción de inseguridad, ¿sí? Que realmente tiende a aumentarse en Bogotá en los últimos tiempos, pero pues también que se mueven otro tipo de delitos a la baja, como lo que tiene que ver con el homicidio. Y pues por supuesto sale como está acá, como el meme, y es la alcaldía lo que muchas veces es contradictoria porque si yo quiero dialogar, entonces genero estrategias de diálogo, pero al mismo tiempo yo voy le mando el SMAT independientemente de lo que esté haciendo, porque pues sí hay un cierto control, digámoslo así, de lo que quiere hacer Claudia con las fuerzas eh, militares y con las fuerzas policiales. Ya para ir cerrando, digamos, sé que es absolutamente, pues, digamos, contradictorio este tema, que a pesar de que se hayan muchos esfuerzos y que realmente se quiera implementar otro modelo de pronto de seguridad, pues que sigue siendo retrógrada, digámoslo así, pero no tan retrógrada como el de nivel nacional, hay un porcentaje de baja confianza en la policía en Bogotá. Entonces, miren, aumentan, por ejemplo, en el último año, aumentan las protestas sociales o la participación de protestas sociales, pero al mismo tiempo desciende la confianza. Entonces, yo me manifiesto más, pero confío menos en las instituciones, porque no me están realmente dando una respuesta a lo que yo necesito como seguridad. Y por supuesto, digamos que esto lo van a empezar a ver y retomo un poco el tema del crimen, de la seguridad, del miedo y la cárcel, es que todos estos temas de inseguridad están haciendo que Bogotá sea una de las ciudades o de las ciudades con mayor necesidad o con mayores dificultades en términos de hacinamiento carcelario. Entonces, por un lado estoy diciéndole como sí, mijitos, vamos a entendernos y vamos a trabajar en conjunto para mejorar el parque, pero por el otro lado estoy aumentando las penas y estoy aumentando las capturas. Entonces, aquí no únicamente juega la policía, porque pues la policía es un actor, pero está la fiscalía, están los juzgados, están un montón de actores, digamos, que están relacionados con este tema de hacinamiento. Y estamos diciendo que en Bogotá las últimas cifras es que estamos llegando casi al 553% de hacinamiento adicional en lo que tiene que ver con las cárceles y con las URIs y las estaciones de policía. Es la ciudad principal donde hay hacinamiento. ¿Qué hizo la Secretaría de Seguridad? Dijo, como no, yo voy a construir un nuevo equipamiento para decir, ay, voy a disminuir el hacinamiento. ¿Qué sucede hoy en día? Ese nuevo equipamiento ya está hacinado, porque la política sigue reflejándose en términos de más capturas, malos procesos de judicialización, fiscales, digamos, que realmente no son eficientes en el trabajo, y pues jueces que tampoco tienen, digamos, como prioritario evacuar casos, ¿no? Realmente ellos los dejan ahí acumular hasta que casi les abren investigación. Entonces, Bogotá tiene un problema de hacinamiento terrible. Sigue Bucaramanga, Santa Marta, Cúcuta y Riohacha como las ciudades, digamos, que más hacinamiento tienen, tanto en estaciones, en URIs y en las cárceles. Y es muy importante que ustedes sepan que digamos, la mayor localidad con este tema de hacinamientos es Usaquén,
¿sí? Uno puede decir como no, Usaquén tiene, digamos, Usaquén es particular porque Usaquén tiene dos tipos de, digámoslo así, de estratos, ¿no? Entonces está la clase que puede ser un poco más acomodada con la clase que realmente es mucho más baja. Entonces, pero tiene mayor nivel de hacinamiento. Entonces, no es únicamente que solo los, digamos, las personas con vulnerabilidad están en las cárceles, sino que realmente hay otro tipo de población que está, digamos, dentro de estas estaciones de policía. ¿Qué le sigue Bosa? ¿Qué le sigue Teusaquillo? Digamos, como las localidades realmente donde hay más hacinamiento. Ir a una URI es una cosa horrible, realmente. Es un tema de estado de cosas inconstitucional muy berraco. Eh, y que sigue pasando y es realmente por entender que esa seguridad es el delito, el control del delito, es más policía, es crear cárceles y no se entiende la seguridad como un concepto de seguridad humana y no se entiende la convivencia más allá de un enfoque de no haga tal cosa, sino de cómo realmente damos garantía a las personas para que logren desenvolverse en la vida social y comunitaria. Entonces, eso es como en términos muy generales cómo funciona, aportando a los comentarios que tenían pues las demás presentaciones. Muchísimas gracias.